Hola, esta es una de las clases grabadas, los veo en el futuro. Esto se va a enfocar, sería la clase 11, enfocada en trabajo de audiencias y desarrollo de grillas de contenido. Va a terminar con una actividad, ustedes en la sala de clase con Cata, haciendo una grilla de contenidos. Y vamos a hablar de eso, de qué es una grilla de contenido, por qué hay que hacerla, porque es tan importante en muchos de los trabajos de comunicaciones digitales, y esto puede ir muy relacionado seguramente con cosas que han conversado o visto sobre comunicaciones no digitales, estratégicas. Entonces, para partir de ahí, les quiero primero mostrar esto, seguramente ya lo han visto, pero cuando hablamos de grilla de contenidos, cuando tenemos una planificación, puede ser en un Word, en un Excel, donde les sea más cómodo, donde trato de ir visualizando y organizando la red social en la que voy a trabajar, los días, tipo de contenido, dejo de una vez ahí el copy, que es el texto que acompaña a mi contenido, y esa también es una planificación que sirve cuando uno trabaja en equipos. Es una planificación que principalmente le sirve a la persona que tiene el rol de community manager, que es la persona que se dedique a ir y publicar los contenidos. Y esto sirve para planificar todo tipo de contenido en sitios web y en redes sociales. ¿Y me sirve para qué? Para ir llevando como un análisis de lo que hemos hecho, también para recibir retroalimentaciones sobre esos contenidos. Estoy viendo que aquí estoy como contra luz, pero no importa, lo que importa es que se ve aquí la pantalla. Em, y entonces para ello les voy a dejar todos los links que les voy a ir mostrando y mencionando. Van a estar aquí en la descripción del video de este link que les llega por YouTube. Para que vean algunas plantillas, y una plantilla que puede ser ideal para que trabajen ustedes es cualquiera de estas. Esta es un link que les voy a dejar de 9 plantillas de redes sociales que te ahorrarán horas de trabajo, son de distintos tipos, para ver temas editoriales, para hacer seguimientos de informes de métricas, etcétera. Y entre todas las plantillas que ofrece aquí, hay una con la que yo me quedo, que es la número 3, que es este calendario de contenido para redes sociales. Aquí le dan, obtén la plantilla gratuita y personalizable. La idea es que la tengan acá y ustedes cuando vayan a trabajar con esto, tienen que hacer una copia, le ponen el nombre que quieran y empiezan a editar. Ojo acá, una cosa que es importante de por qué vamos a estar haciendo esto es porque la invitación ahora es que ustedes tengan que ver de qué forma podrían o tendrían que difundir su reportaje en redes sociales para hacerle promoción. Porque hay que entender algo, sitio web siempre va en el centro, es esa herramienta a la que podemos editar, controlar su contenido. Y tenemos que pensar como redes sociales como un espacio que me permite difundir lo que estoy haciendo. Y al ser un espacio que me permite difundir lo que estoy haciendo, tengo que tratar de planificar qué es lo que quiero. Pero claro, en esos pasos de planificar se requieren varias cosas que hay que hacer antes. Ya, aquí ya finalmente, como ven en pantalla, abrió la plantilla. La plantilla simplemente parece que ustedes pueden editar todo lo que quieran, pueden eliminar, etcétera. Pero lo que me interesa acá, para que cuando la vayan a editar, si usan esta plantilla, es que vean que ustedes eligen aquí, bueno, qué red social. Aquí le ponen la fecha de publicación, la hora, eso no están obligados a ponerlo ahora. Después, cuando yo regrese, podemos revisar esto de nuevo. Tipo de contenido, aquí los ejemplos que ponen no es como muy bueno, pero la idea es que pongan aquí el tipo de contenido, si es un carrusel en TikTok, si es un video de 15 segundos o un video de corta o de larga duración, si es un reel, si es una infografía, si es una selección de fotos, lo que ustedes quieran. Y acá uno pone, que también el ejemplo que ponen es muy malo, pero cuando te dicen esto de tema, es tratar de pensar como cuál es la temática principal que busca ese contenido. Bien sea, no sé, contar el detrás pensando que ustedes van a hacer una planificación para difundir, para que la gente vea, sabe que existe este reportaje que ustedes tienen en su WordPress. Entonces, no sé, quieren hacer un contenido de detrás de escena de la realización del reportaje. Cinco datos que hay que resaltar, no sé, del tema que vayan a hacer. Resumen, mejores cuñas, no sé, ahí van pensando, tienen que pensar de qué forma quieren ustedes que se difunda ese contenido. Y aquí el copy es, bueno, el texto que va a acompañar esa publicación. Y aquí en el enlace siempre se recomienda dejar en enlace donde ustedes tengan el contenido ya hecho. Si ustedes trabajan en Canva o van a trabajar no sé, en Photoshop, algo donde está ese enlace se pueda descargar, pensando que siempre estas plantillas sirven para que cualquier persona del equipo vea esto y pueda entender ya, mira, esta es la planificación que tenemos por semana, van estas publicaciones, cualquier cosa, si me toca a mí encargarme porque algo le pasó al community manager o a la persona encargada, yo puedo tomar aquí todos los contenidos. Y aquí, bueno, notas es para que ustedes mismos se dejen nota de, ojo con esto, o cuando publiquemos esto no nos olvidemos de poner este título, o de compartir así, lo que ustedes quieran.
Entonces, aquí estamos empezando por algo muy técnico que es el tema de hacer una planificación de contenidos, pero ¿de qué me sirve eso? Y además que las redes sociales, la mayoría, ahora me permite tener un planificador. Aquí les dejo un pantallazo como se ve, por ejemplo, en Meta, cuando uno entra desde el computador, y uno puede ir viendo ahí como la cantidad de publicaciones, puedes ver de una vez ahí las métricas, puedes dejar contenido organizado y yo ahí visualizar qué es lo que voy a tener. Em, pero antes de hacer eso, se requieren de varios pasos. Primero es tener claro el storytelling, que yo me imagino que ya han escuchado muchísimas veces sobre esta palabra, que es esa cosa extraña que tienen lo que son las comunicaciones digitales y el marketing, que nos encanta andar usando palabras en inglés, pero es que o sea, el significado que tiene storytelling no es tan sencillo como simplemente contar historias o el arte de contar historias. Va más allá porque el storytelling siempre tiene que ver con el conectar emocionalmente con el otro a través de una historia. Ahí está el poder de que se habla del storytelling, el significado del storytelling, y por eso si llegan a especializarse en área de marketing digital, comunicaciones digitales, se van a dar cuenta que hay mucho trabajo que se encarga de preguntarse como cuál es nuestra narrativa, cuál es nuestra narrativa y cuál es nuestro storytelling, qué es lo que estamos haciendo aquí, con qué buscamos conectar, qué historias esperamos contar acá. Entonces, hay un proceso que es el que van a llevar ustedes ahora con esto de armar una grilla de contenido, pensando en que ya tienen un reportaje que está hecho, que está pensado para la web, que hay contenido ahí, de hecho les va a tocar generar más contenido. Quiero que la gente conozca este reportaje que he hecho. Entonces, bueno, para ese proceso de storytelling, primero nos tenemos que concentrar en el organizarnos. ¿Por qué el organizarnos? Porque no se trata de, a mí se me ocurrió publicar esto, voy y lo publico y ya. Hay una organización, tengo que ir viendo qué es lo que quiero hacer, por qué, después hay un proceso de analizar métricas, que fue esta clase que ya vimos, que es como muy clave en los procesos también de planificación, ir viendo qué me resultó bien, qué no, qué cosas puedo seguir haciendo, qué cosas me trajo el tipo de público al que yo estoy apuntando. Después de eso, lo más clave acá, y es algo que lo que a mí se me hace entretenido con todo lo que tenga que ver con comunicaciones, es que hay un desarrollo de la creatividad, porque esto es lo más clave para tratar de imaginar qué contenidos puedo hacer que conecten con una audiencia, que me permitan crear una comunidad y permitan que la gente tenga curiosidad, en este caso, de que vayan a leer sus reportajes, de que vayan a ver qué es lo que escribí, que conozcan esa historia que escribí, que trabajé y que me puse a plasmar con tanto esfuerzo. Hay también un tema de agilidad, porque claro, para ser organizados, para ser creativos, se requiere de eso, de ser como rápidos, de estar mirando constantemente qué es lo que está pasando, ver qué es lo que puede ser efectivo, qué puede resultar realmente útil para la difusión que quiero hacer. Y por último, el ser concretos. ¿Por qué esto es tan importante, sobre todo lo que nos convoca acá, que es comunicaciones digitales? Porque ya no es tan necesario contar una historia o resumir algo, hacer un contenido tan largo, aunque este video les va a quedar largo, em, sino que es necesario en verdad ser concreto, hacer un video corto, resumir algo, como dejar a la gente con ganas de más, de querer ver más y darles razones para querer interactuar con el contenido que yo estoy haciendo. Y acá, en este proceso de construir un storytelling o una narrativa, les presento ahí atrás a Olivia, una de mis gatas, si lo ven ahí en la pantalla chica, ya. Este, mm, Hay un tema del que se habla mucho, que es de una de las creaciones de manuales de voz y tono, que antes en los medios como más tradicionales lo más común era hablar de manual editorial, pero ahora se habla un montón de voz y tono. ¿Qué es voz y tono? La voz y tono es la forma, es como la construcción, en como no, vamos de nuevo. La voz y tono es la forma en la que yo pretendo hablar desde mi marca, desde mi proyecto. Entonces, ¿cómo me diferencio esto de voz y tono? Voz es la voz, como el gran paraguas que tengo, de la forma en que deseo hablar, y el tono son las distintas maneras en que puedo hablar según el formato, la red social, la plataforma. Para hacerlo más sencillo, yo tengo una voz, esta es mi voz, pero yo uso distintos tonos. No uso el mismo tono cuando estoy dando clases, no uso el mismo tono cuando estoy conversando con amigas, no uso el mismo tono cuando estoy en una entrevista de trabajo, cuando me estoy tomando una cerveza con amigos, o cuando estoy molesta. Son distintos tonos, pero mi voz es esta, que la puedo definir como, no sé, hay distintas formas. Yo puedo decir que mi voz es una voz más allá no desde como es mi voz en el sentido si es gruesa, aguda, no, sino en los aspectos más, son más calificativos de si es agradable, si es cercana, si es atractiva, qué es. Entonces, para ir tratando de descubrir esto y entender mejor, bueno, de qué se trata esto, yo les voy a dejar también, después de todos los links que dan acá, una plataforma que en su momento no fue tan conocida, salió de hecho antes de la época del boom de ChatGPT, que de hecho ya tenemos un año del boom ChatGPT, y ellos trabajaron mucho con el programa más beta que tenía ChatGPT, y lo que intentaban era brindar
un servicio que tienen algunas cosas que todavía siguen siendo gratuitas, hay otras cosas que ya toca pagarlas, que te ayuda a crear justamente la voz y tono de tu marca y crear los mejores copy, los mejores textos para acompañar a tus redes sociales, los mejores textos para tu newsletter, mientras tú fueras entrenando a esta máquina en función de esa voz y tono que tienes. Entonces, una cosa que permite, que todavía es gratuito, es que ustedes les voy a dar este link, van a iniciar sesión, lo pueden iniciar sesión de forma simple, que es con su correo, responden ahí varias preguntas, y se van a esta parte, hay una parte que se llama Brand Voice, que es voz de marca. Entonces, cuando le dan ahí, les va a aparecer esto, como esta parte, le ponen aquí analizar y pueden. Una opción es tratar de agregar como algún contenido de su sitio web si quieren analizarlo por ahora con su sitio web en función del reportaje y ver si por ahí quieres el tono que quieres mantener para difundir su reportaje, o si no, ver otros que les guste y tomar la decisión de ponerle el link, deja el link acá y le dicen, analiza la voz de esta marca. En este caso yo estoy dejando el mostrador, a ver qué me dice, me va a mostrar un resumen de cómo es la voz de esta marca, y eso me puede dar algunos indicativos de toma de decisiones de cómo yo voy a desarrollar el contenido. ¿Por qué eso me ayuda en toma de decisiones? Porque me va a ayudar a decir ya, al momento de difundir lo que yo he hecho con el reportaje, lo voy a hacer desde un tono serio, académico, o más bien voy a usar el humor, o voy a tratar de usar más bien la cercanía, la empatía, porque quiero contar ejemplos, demostrar con mi reportaje que en verdad esto es un tema que todo el mundo sepa, entonces lo voy a trabajar de una forma atractiva, informativa, y eso me ayuda como a tratar de desarrollar, bueno, hacia dónde voy. Entonces, por ejemplo, aquí en el mostrador me dice que es informativo, autoritario y atractivo, y que el mostrador tiene una mezcla que es, bueno, entre lo periodístico y lo intelectual, y la curiosidad intelectual, cómo es que informan, cómo es que atraen a la audiencia, y que su tono se mantiene profesional y cercano, usando como un lenguaje muy claro, muy conciso, tratando de explicar ideas, como las ideas más complejas, y tienen como un mix de, bueno, de reporteo, de comentarios, y siempre se mantienen como muy cercanos a la transparencia. Eso como el resumen de todo lo que dice acá. Y eso que me dice un poco, y si veo, tiene como mucho sentido con cómo uno ve al mostrador en redes sociales. Ellos tienen un sitio web, pero cómo se difunden ellos en redes sociales son como muy informativos, tratan de ser atractivos según como un poco el tipo de contenidos que comparten. Claro, son muy la autoridad, hablan desde la autoridad de que son un medio. Eso me ayuda, les invito a que ustedes hagan el análisis de un diario, marca algo que les guste, que ustedes digan, yo quiero difundir mi reportaje, y si difundo mi reportaje lo quiero hacer desde ese tono, con esa cercanía. Además de eso, les voy a dejar aquí en toda la información que está aquí en este video una lectura que está muy buena, porque es una quien diseñadora, parte del equipo de Mercado Libre, que se encargó de todo el proceso de desarrollar el actual manual de voz y tono de Mercado Libre. Si bien eso se aleja mucho de periodismo, tiene mucho que ver con cómo se está entendiendo ahora el periodismo, y cómo es muy importante entender cuál es ese manual de voz y tono y cómo le quiero hablar a mi audiencia. Entonces ella aquí cuenta cómo Mercado Libre pasó de verse como una marca que era muy robótica, que la gente creía que en verdad detrás de eso había puro robot, que no había equipos, y cómo fueron cambiando, entendiendo cómo querían ser y construyendo ese manual de estilo. Y si se fijan en este rato que les llevo aquí conversando, algo que les he dicho ya un montón, es el tema de el trabajo de audiencia, cómo quiero trabajar con mi audiencia. Entonces aquí quiero que recuerden, primero, que ya les he dicho muchas veces que las comunicaciones digitales tienen muchas comunidades de nicho, y también que recuerden lo que hablamos en la primera clase que vimos de métricas, donde yo les dejé una lectura recomendada, que se las vuelvo a dejar acá, de el New York Times, como haciendo un montón de bombo por el nuevo subeditor que tenían de audiencia, que ahora él es el director de audiencia de otro medio que compró el New York Times, y como ahora ahí hay como equipos que empezó en Estados Unidos, y en el New York Times fue como uno de los pioneros en esto de entender cómo ya va. La gente se estaba comunicando y viendo contenido de una forma demasiado distinta gracias a lo digital, gracias a las redes sociales. ¿Cómo hacemos para atraerlos, para hacerles como contenido más atractivo? Y a partir de ahí muchos medios empezaron a ver esta necesidad de no simplemente es lo que yo publico, es entender qué es lo que quiere o lo que quisiera leer mi audiencia, o quizás es encontrar la audiencia, como decir, yo te quiero hacer este contenido le puede ser de utilidad para este tipo de audiencia, ¿dónde está? ¿Cómo llego a ella? Y aquí como dos ejemplos, también lecturas que les dejo recomendadas, quedan aquí en el link abajo en la descripción de YouTube.
Es una lectura, una de 2019, la que era en ese entonces la jefa de redacción y audiencias, que cuenta un poco y resume un poco cómo es ese trabajo, qué es lo que tiene que hacer, cómo mira las analíticas, porque es importante entender que ya no simplemente que yo hago el contenido que me dé la gana y ya, no. Y acá, interesante ver cómo ha sido la transformación digital de La Tercera, que han estado siguiendo mucho los pasos del New York Times y cómo también tienen desde hace un tiempo un director de audiencia, cómo lo están haciendo, cómo esperan realmente transformarse de forma inteligente, genuina y además logrando generar comunidad desde el periodismo. Que aquí hay muchas cosas que es interesante, como antes marketing digital y periodismo eran como mundos tan alejados, pero ahora cada vez se unen más, porque hay una necesidad de crear estas comunidades, de que me lean y que me entiendan, me quieran y que quieran, de en verdad deseen estar ahí. Se los dejo también como lecturas, son muy cortas, también va a ser muy bueno para que entiendan como lo otro que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Ahí empezó, el audio de este video, no, no quiero. Entonces cuentan aquí como todos los desafíos, está luego esta nota que les comentaba, que hay una parte em, que ella dice, por ejemplo, esta Jordi dice, el periodismo en sí mismo es nuestra herramienta de audiencias más fuertes, pero también entiende que hay que liderar y como crear estrategias para lograr que ese periodismo, ese buen periodismo sobrevive, porque si no nos están leyendo, no podemos mantener vivo ese buen periodismo. Entonces habla que, bueno, por ejemplo, que en este caso Google Analytics es una herramienta muy potente para ella. Entonces, a partir de ahí, quiero dejarles esto como más ordenado de qué es lo que tengo que hacer antes de irme a esa grilla de contenido a la que estaba pensando al principio. Es primero tratar de definir un objetivo. ¿Qué es lo que quiero lograr con esta difusión que voy a hacer? ¿Quiero que me lean más o quiero generar una comunidad en torno a cualquiera de los temas específicos que han tratado ustedes en sus reportajes? Quiero más bien, nada, que hagamos como una comunidad para hablar del periodismo de forma más amplia, como qué es lo que voy a querer lograr con este trabajo que quiero hacer. Después de eso, tratar de elegir un público objetivo. Acá van a ver que cuando pasen a los ramos de proyectos digitales, van a ahondar mucho y van a trabajar muchísimo más en este trabajo de público objetivo. Aquí lo que yo les voy a pedir que traten de imaginarse a qué tipo de personas quieren llegar, y esto lo vamos a ver de forma muy amplia, que no es el deber ser, porque se habla ahora mucho de personas así muy específicas, me las tengo que imaginar, tengo que en verdad construir una persona objetivo o protopersona y decir como con todo el detalle quiénes son esas personas. Pero aquí quiero que sean, bueno, amplios, pensar si ustedes quieren que lleguen a leer estos reportajes gente joven, de 18 a 25 años, gente más millennial, más bien que sean gente de 30 años para arriba. ¿Qué quieren? A qué público quieren llegar? Y por eso el elegir a qué público quiero llegar es lo que me hace más fácil la elección del tono y el estilo, o mejor dicho, de la voz y el estilo que voy a usar. Es decir, que voy a tomar una decisión ahí de si voy a ser muy serio, muy académico, o más bien voy a ser una persona que a través del humor va a tomar cercanía con este tema. Voy a ser más bien muy dramático, o voy a tener un estilo de escritura que va a ser muy así poético. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo quiero contar esta historia? ¿Cómo quiero generar comunidad ahí? Y después de eso es que paso a esto de generar mi grilla de contenido, que es empezar a trabajar el contenido de la historia, que es el storytelling, que es una primera base para contar ese storytelling, que es decir, bueno, ¿qué contenidos voy a desarrollar? ¿Por qué? ¿En qué plataforma? Entonces ahí les dejo esta la actividad que van a hacer con Cata. Tienen que elegir un público objetivo. Esto es la idea que lo dejen todo en el mismo Excel, Word, presentación, donde les sea más cómodo para ustedes armar la grilla de contenido. Les recomiendo dejar de base o tener de base si nunca antes han hecho una grilla de contenido, la que les comparto y la que les dejé de HotSuite, que de hecho, en paréntesis, HotSuite es una de las herramientas más antiguas que hay de gestión de contenidos, de trabajo como muy relacionado con temas de redes sociales, la pueden curiosear y además tiene muy buen blog y muy buenos informes. Si son personas que se quieren mantener muy al día con todo lo que tiene que ver con comunicaciones digitales, ellos brindan muy buen contenido. Pero como plataforma es paga, nada más permite el uso de una gestión de una red social ahí, el resto es pago. En fin, eso es para otro momento. Si quieren, dejen comentarios si quieren que sigamos hablando de temas de plataformas. Pero ya, les pido eso, elegir un público objetivo al que quisieran llegar, que me pongan, como quiero llegar a personas de 18 a 25, o no sé, simplemente generación Z, o solamente estudiantes universitarios de periodismo, mientras intenten en lo posible ser sí, lo más específico posible, eso les va a ayudar muchísimo más, pues es más fácil imaginarse en verdad qué tipo de contenidos debería ser. Tratan de definir de una forma muy simple la voz y tono que quieren manejar para la difusión de este reportaje. Es decir, la idea acá es que escriban 2, 3 líneas que digan, queremos que la voz y tono de el manejo de nuestras redes sociales sea cercano, atractivo, a través del humor. Vamos a hacer full uso
memes o emojis, o nos vamos a mantener cercanos y académicos al hablar de este tema, o queremos a través de la concientización trabajar como en una voz formal, autoritaria, bla, bla, bla. Ahí, como traten de definir, es muy distinto, pues los reportajes de ustedes son muy distintos entre sí, y pues ustedes pueden tomar una decisión de cómo quiero hacer esa difusión. La invitación es que planifiquen 2 semanas de contenido para la difusión de su reportaje en una red social. Déjenla planificada, porque la intención es que en noviembre empecemos a publicar ese contenido, después la revisión que hagan aquí con Cata, yo cuando vuelva la podemos volver a revisar, pero eligen una red social para decir, Oli, tenemos este reportaje, hicimos este reportaje maravilloso, ve a leerlo. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a lograr que sea atractivo, que la gente quiera ir a leer su reportaje y no caer en la típica como, la profesora pidió esto, vayan a leer, manito? No, en verdad que sea creativo, que sea así, ágil, entretenido. Y ahí la invitación es eso, como quédense con una red social, quédense también con una red social que puede ser, sé que puede ser una lata estar creando como otros usuarios, pero creen, ya que Cata les dejó la recomendación de que con un correo hicieran su cuenta de WordPress para este ramo. La recomendación también es que con ese mismo correo se creen un perfil en la red social de preferencia que tenga sentido con el público objetivo que le quieren hablar, con el tipo de contenidos que quieren hacer, y piensen en esa red social como posible para difusión de otros proyectos a futuro, porque aquí la intención es que ustedes sigan desarrollando sus proyectos digitales, y esos proyectos digitales en los próximos años tienen que tener redes sociales para su difusión. Entonces, eso, la idea es que se tomen 40 minutos en clase después de haber visto esto, cómo lo voy a hacer, qué es lo que tengo que pensar, y ahí Cata les dará sus retroalimentaciones, yo al regresar les daré otras retroalimentaciones. También voy a dejar un foro abierto por si quieren compartir por ahí el link de sus grillas para yo revisarlas. Entonces, eso es hasta acá. Espero que cualquier consulta que tengan, igual pueden dejarme un mensaje acá o un correo. Yo que por este viaje quizás esté muy desconectada. Bueno, una de las redes sociales como que no se desconecta, y YouTube es una de las redes sociales que reviso. Así que pueden dejar un comentario y recibir un saludo de Olivia. Saludos, Olivia. Chao.